Bueno, en primer lugar, el proyecto parte de una premisa que yo considero que es falsa, y es que los colegios en concesión durante estos 16 años han tenido resultados excelentes. Y resalto el excelentes, que lo tomo literalmente de la exposición de motivos. Y eso no es cierto, señora secretaria. Excelentes es que esos colegios en concesión estén dentro de los primeros en calidad en toda la ciudad. Y eso no sucede en la realidad, como lo voy a demostrar ahora. Los resultados yo diría que han sido bastante mediocres, de acuerdo con lo que prometió Enrique Peñalosa en su primer gobierno sobre este tipo de colegios. Y quiero insistir en una idea que lo planteé en el plan de desarrollo y en varios debates acá. Es que mostrar que los colegios en concesión son excelentes, comparándolos con los colegios oficiales, pues es un absurdo, porque están, insisto, comparando peras con manzanas. No se pueden comparar los dos tipos de instituciones por unas razones sencillas, y es que, según lo señala incluso el estudio de la Universidad Nacional que usted nos presentó y que citan en la exposición de motivos, las jornadas en los colegios en concesión tienen una mayor duración que las jornadas en los colegios oficiales. Y lo dice el estudio de la Nacional, donde hace la comparación en esa muestra de colegios oficiales de similares condiciones con los colegios en concesión, pero el mismo estudio aclara que esos colegios de similares características no tienen la misma jornada que los colegios en concesión, y eso ya es una diferencia abismal. Además, también es cierto que los colegios de concesión tienen una mejor dotación que los colegios oficiales, y esto no es porque los privados que los administran sean grandes administradores, es porque el distrito decidió darles una mejor dotación según los estudios técnicos. Y cuando la comparación se hace entre los colegios en concesión y colegios que tienen jornadas de similar duración, como son algunos de los colegios privados, pues es evidente que estos colegios en concesión no tienen resultados excelentes, como ustedes lo afirman en la exposición de motivos. Eso no es cierto. Y voy a comenzar con el tema de las pruebas saber. Con esta aclaración, a mí no me gusta en las pruebas saber como un indicador, por una razón sencilla, y es que las pruebas saber y las del ICFES, incluso las del ECAES de educación superior, se basan en la formación por competencias, que es una visión propia de esta lógica neoliberal de echar para atrás o dejar a un lado la formación en conocimiento para enfatizar exclusivamente o prioritariamente en formación de tipo de habilidades técnicas o prácticas, y eso es un tipo de educación que no garantiza calidad. Pero bueno, son las únicas formas que tenemos para hacer esta comparación. Y cuando uno hace la comparación entre los colegios privados de mejor calidad y los de concesión, los resultados de los de concesión son totalmente malos. No es cierto que tengan excelentes resultados. En el año 2014, por ejemplo, el 62% de los colegios privados estuvieron en los niveles superior y muy superior, cuando los colegios en concesión apenas el 28% estuvieron en estos niveles. O sea que no es cierto, reitero, que hayan tenido excelentes resultados. En el año 2015, los privados que estuvieron en categorías de superior y muy superior fueron el 75% y los de concesión el 55%. En materia, digamos, otro indicador, tasa de repetición del año 2015. Los colegios privados mostraron una tasa de repetición del 2%, mientras que los de concesión del 3.7%. ¿Qué quiero referir con esto, concejal Cubíes? Todos los estudios que ustedes citan comparan colegios oficiales con colegios en concesión, y reitero, es comparar manzanas con peras. Pero cuando uno compara los colegios en concesión con los colegios privados de mejor calidad, seguimos con la misma política en donde a los pobres se les garantiza educación pobre y mediocre para los pobres, y la educación de altísima calidad, que es el objetivo que se debería perseguir para todos los sectores de la sociedad, se vuelve un privilegio solamente para quienes tienen capacidad de pago para pagar matrículas supremamente costosas. Y hay unos estudios que ustedes no citan, que a mí me parece esto grave, o sea, citan... bueno, y desde la Nacional de una vez le pido un favor, señora secretaria, que la lo envíe completo, porque estoy buscando y solamente pasan el informe ejecutivo, y me parece importante revisar el informe completo para ver bien las metodologías y demás. Eso es un favor que les solicito, pero hay otros estudios que ustedes no mencionan.
El año pasado la Universidad la Universidad Autónoma de Barcelona, publicó un estudio sobre los colegios en concesión en Colombia y las conclusiones a las que llega la Universidad Autónoma de Barcelona son totalmente distintas. Esto lo voy a detallar ya en el primer debate, pero señala lo siguiente: señala ese estudio que en los colegios en concesión se está violando la autonomía escolar y además que los resultados académicos no son tan superiores como nos quiere mostrar la administración. Ese tipo de estudios también deberían mostrárnoslos a los concejales. Y hay un estudio que pues ya estoy comenzando a revisar, que lo mencionó el concejal Juan Carlos Flores en el debate que hicimos sobre el cupo de endeudamiento, que me llamó la atención porque, de acuerdo con lo que explicó el concejal Juan Carlos Flores en esa oportunidad, ese estudio señala que no hay la cantidad de proveedores suficientes para garantizar una educación de buena calidad. Y ahora en el listado del ranking que usted nos mostró y que también está en la exposición de motivos, se ve como los colegios de la asociación, los colegios que maneja la asociación de la calidad académica, la que maneja el Colegio San Carlos, otros colegios con la Universidad de los Andes, son los que aparecen punteando, pero ya los otros colegios que manejan instituciones no tan prestigiosas aparecen en puestos muy inferiores, y entonces sería importante que esos estudios también nos los muestren para ver cuáles son las conclusiones. La política de los colegios en concesión yo la resumiría de la siguiente manera: es una política de privatización de la educación para reducir el gasto público en la educación. Y ahí están las cifras de la canasta educativa, cómo la canasta educativa de los colegios oficiales es mayor que la de los colegios en concesión, y esto se explica fundamentalmente porque los colegios en concesión se deterioran o son peores las condiciones laborales de los docentes. Problema que no se soluciona con imponer la obligación en los contratos, que la duración de los contratos con los profesores sean de 11.5 meses. Eso no soluciona. Este estudio que le menciono de la Universidad Autónoma de Barcelona hace una comparación de las condiciones laborales en lo que tiene que ver con estabilidad laboral, jornada de trabajo y además salarios, y es evidente que los profesores, los docentes y directivos docentes en los colegios en concesión están en condiciones inferiores a los de los colegios oficiales. Y los profesores de los colegios oficiales no es que tengan excelentes condiciones laborales. Todos sabemos los enormes problemas que tienen los docentes de los colegios oficiales, entonces imagínense cómo estarán los profesores de los colegios en concesión. Y lo último, ya para cerrar, son las preguntas de tipo jurídico. Lo primero es lo que tiene que ver con el decreto 1851 del año 2015. Dice ese decreto que, bueno, además de presentar el estudio de suficiencia, porque para hacer este tipo de contratos tiene que demostrarse que hay insuficiencia o en infraestructura o en planta de personal, ustedes ahí no lo anexaron, vamos a revisarlo con cuidado, pero me llama la atención esta, señora secretaria, es que ese decreto dice que el Ministerio de Educación debe revisar el estudio y debe expedir una certificación, que no la he encontrado. Le pediría entonces que nos haga el favor de enviarnos copia de la certificación que ya debe tener del Ministerio de Educación. Otro asunto que ya señaló el doctor Cardoso es que ese decreto incluye el principio de la reducción progresiva de la administración de la educación mediante instituciones privadas. Ese principio, como bien lo explicó el concejal Cardoso, y yo estoy totalmente de acuerdo, lo que obliga es que con el tiempo se vayan reduciendo el número de colegios en concesión o otro tipo de modalidades como estas de administración privada de la educación oficial, y lo que se está planteando en este proyecto es todo lo contrario, es ampliar el número de colegios en concesión, lo que violaría este principio. Estoy de acuerdo cuando el concejal Cardoso también señala que las vigencias futuras excepcionales que superen un periodo de gobierno solo pueden destinarse a obras de infraestructura, porque la ley y el decreto señalan con toda precisión que para aprobar esas vigencias futuras excepcionales deben contarse con estudios de ingeniería de detalle. Y pues es obvio que esos estudios de ingeniería de detalle se refieren a obras de infraestructura. Y lo último, insisto, los estudios técnicos que ustedes muestran como sustento de este cupo de endeudamiento no llegan a la conclusión que se deban mantener los colegios en concesión, sobre todo el de la Nacional. No, el de la Nacional lo que dice es que la diferencia
entre los colegios en concesión y los colegios oficiales tiene que ver con la jornada, y en la medida en que los colegios oficiales tengan jornada única se va a reducir esa diferencia, pero ese estudio no recomienda que se prorroguen o se mantengan los 22 colegios en concesión, que es lo que ustedes están planteando en este proyecto de vigencias futuras. Entonces, mire, hay una diferencia entre la conclusión del estudio técnico que ustedes señalan como principal y lo que ustedes proponen en las vigencias futuras, lo que contradice las disposiciones legales que señalan que todas estas vigencias futuras excepcionales deben tener un sustento técnico. Ahí dejo, señor presidente, me pasé unos segunditos. Muchísimas gracias por el uso de la palabra.